Educación Diferencial de la Universidad de las Américas. Para organizar esta ponencia vamos a comenzar con la exposición del profesor José Manuel, mientras ustedes pueden ir dejando en el chat todas las consultas que tengan al respecto, las que serán presentadas por la directora de la carrera de la sede de Santiago, Tatiana Herreros. Les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por ser parte de esta instancia. Bienvenido, José Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a proyectar la presentación, si me dan un segundo. Primero, agradecer a Santiago Cabezas, a Beatriz Bustamante, Cecilia Peñafiel y Tatiana Herreros por permitirme compartir con ustedes durante un par de minutos. Espero que no sean muchos y tampoco sean tan pocos, y que nos permitan conversar sobre elementos tremendamente relevantes en el escenario actual. Elementos que son constitutivos no solo del aprender, sino que del sano vivir, del sano convivir. Elementos que están sobre la mesa hoy, dada la contingencia que tenemos. Vamos a conversar sobre las habilidades socioemocionales e interacciones educativas, el aula como un espacio diverso para compartir, colaborar, aprender entre todas y todos. Primero, para partir el tema, quisiera contextualizarlo un poco con respecto a cómo se instala este tema o cómo surge este tema. Este tema parte con un proyecto nacional de investigación de los fondos de Desarrollo, Ciencia y Tecnología, financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, un proyecto basado en poder mirar y comprender las interacciones en la sala de clase entre profesor y estudiante, interacción mediada principalmente por el lenguaje, visto también no solo como una manera de transferencia de información, sino como una manera de convivencia y cómo ciertas relaciones humanas propias de este escenario de aprendizaje pueden transportar, pueden limitar, obstaculizar, o pueden ser una verdadera herramienta de andamiaje para procesos de aprendizaje exitoso. Y cuando hablo de aprendizaje exitoso, no solamente miro desde la vereda del profesor, porque como profesores tenemos que hacer un gran acuerdo, y es que en el aula también aprendemos. El feedback no es solo para los estudiantes, también es para nosotros, clase a clase, momento tras momento. Los procesos de reflexión pedagógica están instalados y son constitutivos de la docencia. Por tanto, cada proceso de reflexión es también para el profesor un quiebre cognitivo en su proceso de mejorar sus capacidades docentes. Desde esa perspectiva, el aprendizaje también tiene ciertos matices de reciprocidad. Este proyecto nos permitió hacer una mirada en el último periodo sobre qué se estaba investigando sobre interacciones educativas en el campo internacional. Eso lo que pudimos recoger y discutir en plenario con algunos colegas, lo llevamos el año pasado a un congreso internacional, digamos, auspiciado por la Universidad de Roosevelt en Chicago, y hace poquito, hace un poco menos de un mes, lo llevamos a una conferencia internacional de aprendizaje y desarrollo en Lisboa, obviamente desde el escenario virtual, con algunos colegas de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, Tatiana Herrero, con Pamela de Barca, con Carolina Crobeto, y quien les habla, digamos, con muy buenos resultados, y me refiero a resultados con la llegada a los colegas. Segundo que quisiera plantear, y esta imagen acompañada de la frase me gusta mucho, sobre todo por el año en que fue instalada, 1992, varias décadas atrás ya. Y hace varias décadas ya se decía, se llegaba a un gran consenso de que el conocimiento de los maestros, este gran cuerpo de conocimiento de los maestros, se estaba volviendo cada vez más complejo y más dinámico. Casi digamos, visto desde la perspectiva de los sistemas caóticos, donde las redes que se interconectan, digamos, de cara a una buena docencia, van más allá que el conocimiento disciplinar. Y es uno de esos conocimientos que nos tiene acá hoy instalado en este espacio de conversación. El conocimiento
sobre las habilidades sociales o las habilidades emocionales o las habilidades socioemocionales en la sala de clase. Espacio de discusión que también, digamos, tiene estos matices que nos mantienen en una vereda, o sea, en un espacio fronterizo entre lo que recordamos casi como evocación del recuerdo de esas clases o de esas clases presenciales donde nos instalábamos hace un breve tiempo atrás, y ahora su tránsito a estas clases virtuales, que hemos intentado nosotros nutrir, adornar con la misma profundidad de lo presencial, y nos hemos visto en los diferentes escenarios, preescolar, primaria, secundaria, educación superior, nos hemos visto con varias dificultades, no solamente desde el conocimiento, sino cómo hacer que la interacción propia de este espacio social y emocional se viva con la misma fuerza que en la presencialidad. Vaya desafío que nos hemos presentado en este último periodo, pero de ello también hay que aprender, de lo bueno y de lo malo. Cuando quisimos avanzar a poder revisar la literatura especializada en torno a las interacciones educativas y su punto de convergencia con las habilidades sociales o las habilidades socioemocionales en el aula, nos hicimos una pregunta bastante sencilla. Y era, ¿qué se había investigado en esta relación, en este punto de concomitancia, de convergencia, de coocurrencia de ambos fenómenos? Porque la interacción es su propio fenómeno con su propio campo de análisis y de reflexión y de tensión, y lo socioemocional igual. Pero en el escenario de aula se cruzan y se hacen vívidos ambos elementos en el proceso de enseñar y de aprender. ¿Y por qué nos preguntamos aquello? ¿Por qué decidimos preguntarnos aquello que parecía, digamos, ser tan relevante para nosotros? Primero, porque debemos comprender que lo que intentábamos nosotros es transitar de la simple comprensión de los saberes asociados a lo social y emocional hacia la construcción también de saberes sobre aquello, elementos constitutivos también de una buena docencia. También nos instalamos en este escenario de investigación, de búsqueda, pensando que la formación continua es un espacio para construir habilidades sociales. Nosotros como profesores, como pedagogos, constantemente y sin parar nos instalamos en escenarios de formación continua, de formación permanente. Y aquello, puesto que son los mismos escenarios los que nos demandan mejorar no solamente en el campo disciplinar, sino que en este gran abanico de elementos constitutivos de la docencia. Y además, aquello nos permitía también generar una agenda de investigación basado en, digamos, en las interacciones como un escenario de enseñanza y de aprendizaje en el marco de las habilidades sociales. Ahora, antes de hacer la búsqueda de aquellos elementos, tuvimos que instalarnos en un escenario, y era, bueno, en el marco nacional, ¿cómo estamos? En el marco de literatura especializada internacional siempre nos lleva a otro escenario, ricos de saber, ricos de contrastar, ricos de tomar a la hora de poder lograr una comprensión o un análisis más profundo del fenómeno al que acudimos con nuestra pregunta de investigación. Y uno de los grandes escenarios internacionales, muchos de ustedes sabrán, colegas, es el informe TALIS de la OCDE, un informe que trata de mirar de manera muy precisa, muy rigurosa en muchos países, el estado del arte, pero en términos de educación y en términos de práctica educativa. Y el informe TALIS ya en 2018, hace un par de años atrás, nos hablaba sobre lo relevante y lo tensional para los profesores, el elemento central, digamos, este elemento central basado en las interacciones pedagógicas o interacciones educativas. Más aún cuando se echaban a discutir o entran a dialogar con otros elementos como las necesidades educativas especiales, por ejemplo, la tecnología.
pero ya nos estaba entregando un panorama internacional sobre cuáles eran los focos de atención del profesorado, digamos, en términos de interacción. Y desde el plano local, bueno, muchos de los colegas concordarán que pareciera ser que la profesión docente también es un trabajo un tanto aislado. Se trata o se propende de avanzar en elementos o mecanismos que pudiesen entregarnos herramientas desde la perspectiva del trabajo colaborativo, desde la perspectiva de la coenseñanza. Sin embargo, a la hora de ir al aula, el trabajo se vuelve a constar o vuelve a tener ciertos elementos de individualización de la labor docente. Y pareciera ser extraño cuando hablo en términos de interacción dentro del aula, porque todo el tiempo estoy con mis estudiantes. Ahora, ¿cuánto del tiempo que estoy con mis estudiantes realmente los escucho y no hago digamos, y no despliego un guión o un libreto de lo que preparé, planifiqué con su inicio, desarrollo y cierre, sino que realmente me instalé en un espacio de convivencia y donde el conocimiento fluye, o sea, el conocimiento emerge en el sujeto en este proceso de transferencia de información desde el docente, pero también de manera interrelacionada entre los estudiantes y los estudiantes y el profesor. Otro de los elementos a nivel nacional y que sin duda pueden encontrar también hay un símil desde la perspectiva internacional o quizás ya un poquito más centrado desde la perspectiva latinoamericana, y es que los profesores en diferentes estudios han manifestado sus problemas para gestionar el aula. Gestionar estrategias que sean adecuadas para el aula y además en este proceso de gestionar un aula también que este proceso digamos, de gestión del aula entregue también los espacios para que la sala de clase sea motivadora, sea interesante, llame a la conversación, al diálogo, a la comunicación, a la reflexión por parte de los estudiantes. Todos elementos igual, se los menciono ahora, que son constitutivos digamos, de la interacción y de elementos propios de lo social y emocional en la sala de clase. Otro elemento que pudiese ser también muy, digamos, o que puede encontrar un símil en digamos, en las diferentes aulas o para los diferentes colegas de Latinoamérica, es que existe una rotación bastante notoria en las salas de clase de los profesores en sí, que roten en niveles, que roten en diferentes asignaturas del currículum, que roten en diferentes colegios. Entonces, esta rotatividad del profesor, y aquí también surge una pregunta bastante interesante, ¿tiene implicancia o efectos significativos sobre los procesos de interacción? Yo puedo llevarme mis herramientas para despertar conocimientos previos, para romper el hielo de un aula a la otra. Pero aquello que aprendí casi como, podríamos decir, una receta, ¿me sirve de manera efectiva en la otra sala de clase, en el otro colegio, en la otra asignatura? Y esto no es un tema, digamos, donde debamos responsabilizar al profesor, creo yo, pero sí también tratar de comprender cuál es el escenario donde se instala. Y la sala, digamos, el escenario educativo, los sistemas educativos, desde un tiempo a la fecha se han vuelto escenarios bastante inciertos para el profesorado. Tener que estar en varios colegios a la vez, tratando de ir, digamos, llenando el espacio, los espacios de hora, interactuando con uno u otros grupos, en uno u otros escenarios. Y pudiese hacer que sea también un fenómeno que se repite. Lo presento acá a sabienda de que al parecer contamos con colegas que son de otros lugares digamos, de la región, como lo definiría la CEPAL. Ahora, ya que contamos con algunos colegas de otros lugares,
quizá contextualizarlos a ellos también un poquito de la realidad de nuestro país en términos de interacción, en términos de lo que se hace. Y ya el portafolio docente, que es un elemento también que forma parte de la evaluación, nos mencionaba ya el 2018 que solamente 7 de cada 10 profesores tenían cierto dominio, o sea, presentaban resultados insatisfactorios en el portafolio, o básico. Y lo que pareciera ser mucho más preocupante ahí, si lo miramos desde la perspectiva de la interacción en la sala de clase, es que solo 2 de cada 10 docentes tenían un resultado competente o destacado. Lo que muestran estas cifras, o estos datos presentados de manera amigable, es que la interacción como tal, los procesos de interacción, digamos, en escenarios evaluativos para el docente, sí realmente presentan o requieren ser mirados con atención, no solamente para procesos investigativos futuros, sino que cómo tratar de avanzar a poder contribuir en la materia, de tal modo de poder cooperar a este conocimiento complejo y a veces multidisciplinario que debe tener, contener y desplegar el docente en la sala de clase. Ahora, ¿por qué aquello? Y es porque, en definitiva, si tratamos de mirar de manera conjunta lo interaccional en la sala de clase y lo emocional y lo social, vemos que hay un elemento que genera, digamos, que genera esta unión, o esta posibilidad de que se acoplen en un mismo escenario. Y es que lo que construimos con el estudiante en la sala de clase, lo construimos en una dinámica dialógica, en una dinámica del diálogo, una dinámica del conversar. Y dinámica que lo que intenta hacer es que transitemos a espacios de aprendizaje, pero que también sepamos que la sala de clase es un espacio de convivencia. Y cuando uno convive con el otro, el diálogo, la comunicación son elementos tremendamente importantes para poder avanzar. ¿Cómo yo constato, si quiero ser más efectivo, cómo constato aprendizaje? ¿Cómo constato avance, perdón? ¿Solamente a través de instrumentos que me permitan? Mi ojo como docente no me permitirá realizar aquello toda vez que también entiendan el escenario que estoy instalado con los sujetos que trabajo y también entienda cuáles son mis debilidades o mis brechas de capacidad en el ejercicio de la docencia. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque si vamos a instalarnos a conversar sobre interacción y habilidades socioemocionales, tenemos que comprender, digamos, cuál es nuestra propia estructura, ¿cierto? Desde la perspectiva de la docencia, cuál es la estructura con la que estoy tratando de mirar y reflexionar en base a la interacción y a las habilidades socioemocionales, y cómo todo aquello se conjuga. Porque si pensamos que todo decanta solamente en aprendizaje y que aprendan o no aprendan y organizamos la sala de clase y lo que se hace en la sala de clase solamente desde una mirada dicotómica y no desde una mirada integral, humanizadora de los espacios de intercambio de información, miremos hacia un aula, un espacio de intercambio de información, estamos dejando también mucho espacio al debe, toda vez que no solamente formamos estudiantes, formamos sujetos. Al término, del día, cuando nos vamos a la casa, somos papás, somos mamás, nuestros estudiantes son hijos, son hijas, muchos son madres, muchos son padres. Entonces hay diferentes elementos que tenemos que también echar a dialogar en la sala de clase a la hora de poder comprender cómo estos fenómenos se emancipan, se desenvuelven, se complejizan, se dinamizan, dialogan entre ellos, y cómo puedo mejorar yo también mis propias competencias o habilidades para poder comprender aquello. Ahora, hay un elemento acá que quise rescatar. Cuando hicimos un par, digamos, este recorrido
a priori preliminar, antes de comenzar nuestra revisión de la literatura especializada, encontramos algunos artículos más atrás en términos de rango de año de búsqueda, que nos daban ciertas luces sobre qué hacían los profesores, no los buenos profesores, sino que los profesores que trataban de comprender su escenario, comprender a sus estudiantes, comprender el pensamiento del estudiante, como bien lo diría Schulman cuando decanta su teoría del conocimiento didáctico del contenido, de Knowledge Content, y observa o propende a observar y a entregarnos como herramienta la observación del pensamiento del otro. Como elemento constitutivo también de este cuerpo de componentes que forman el conocimiento didáctico del contenido que debería tener cada profesor en el ejercicio de su labor. Y uno de estos documentos nos hablaba sobre aquellos profesores que iban más allá de sus propias comprensiones, de sus propias maneras de comprender la materia, para tratar de instalarse en la posición del estudiante y tratar de comprenderlo desde la vereda del estudiante. De construir su propia comprensión en espacios de aprendizaje y trataban de reconstruirlo desde la perspectiva del pensamiento del otro. De tal manera que esta nueva construcción o configuración de ese conocimiento, de la comprensión de ese conocimiento, pudiese ser tomada, asimilada, comprendida, en definitiva, por este sujeto, porque se tensionaba él su pensamiento para poder hacer que esta información transite. Esto llevaba a algunos investigadores a consultarse sobre estos procesos que podríamos definir como ciertos quiebres cognitivos que llevaban a nuevas comprensiones de la materia o el tema que se estaba abordando en la sala de clase. Y aquello pareciera ser sumamente interesante porque emerge otro elemento que es la necesidad de comprensión, crear en el estudiante una necesidad de comprensión. Si yo tengo una necesidad de querer comprender algo, estoy movilizando de manera interna elementos también constitutivos de mi emocionalidad. Y estoy tratando de construirla de manera interna, pero también mirando hacia el exterior, este exterior social que me envuelve. Entonces, esta necesidad de comprensión, despertar esta necesidad de comprensión, también forma parte de este escenario socioemocional que surge, se emancipa, se instala en la sala de clase. Perdón. Entonces, estos profesores eran capaces o intentaban, en el grado que podían, intentaban tomar las contribuciones de sus estudiantes, diagnosticarlas en la marcha, calibrar su respuesta, y en ese sentido tratar de avanzar de manera dialogada, con base en la comunicación, con base en la reciprocidad, con base en elementos que estaban orientados desde la reflexión y desde el diálogo. Elementos que son parte de la docencia, pero también son elementos que tienen que movilizarse a la hora de despertar también de competencia en niños, niñas y adolescentes, del estudiantado en general. ¿Cómo yo veo lo que están aprendiendo, las situaciones que están ocurriendo en la sala de clase, cómo calibro mi actuar, cómo tomo las contribuciones de los estudiantes y cómo aprovecho estos espacios de contingencia emergente para aprender con base en el diálogo y en la reflexión? Cuando en algunos estudios, como por ejemplo el de Álvarez, Young y Carles, hay otro de Chapman, un poquito más acá, 2017, y muestran desde la vereda del estudiante lo valorado que es por esto. Cada vez que el profesor
trata de movilizar su aula hacia espacios que consideren una participación activa, que consideren espacios de diálogo, espacios de aprendizaje, espacios de compartir. Y cuando los estudiantes perciben esto, resignifican la sala de clase de una manera distinta, aquello tiene repercusiones en su aprendizaje, sin duda, pero lo que vuelve mejor aún el tema es que no solamente son recipiendarios digamos, de aprendizaje, de conocimientos, de información, sino que se entienden también coprotagonistas en un espacio que los reconoce con las consideraciones individualizadas. ¿Qué mejor? Y pensemos en algún profesor. Horas. ¿Qué profesor nos recordamos nosotros? Aquel que nos consideraba en la sala de clase, aquel que nos trataba con cariño, con amor, aquel que nos escuchaba, que tenía esas consideraciones individualizadas, sabía quién era tal. A lo mejor los escenarios se han puesto, obviamente, sí, más complejos. Cuesta conocer en profundidad. Pero cuando los estudiantes se sienten coprotagonistas de su enseñanza, vaya que ello marca una diferencia importante, porque los vuelve parte. Pero para que un estudiante se vuelva parte del proceso, los profesores también tienen que organizar su cuerpo de conocimiento. Y no solamente, otra vez les digo, no solamente el cuerpo de conocimiento que son de corte disciplinar, sino que ampliar la mirada de este cuerpo de conocimiento, organizado de conocimiento, a otros elementos que son constitutivos y que tienen que ver hoy, tema que nos tiene instalados acá, que tienen que ver con la interacción educativa o interacción pedagógica, que tienen que ver con lo socioemocional en el aula, que tiene que ver con la respuesta a las contingencias, como por ejemplo lo diría Rowland en su teoría sobre el cuarteto del conocimiento, que tiene que ver con el pensamiento, como bien lo dijo en su momento Schulman, o como lo diría la Débora Ball con su grupo de estudio, que tiene ciertas singularidades, donde intenta cruzar lo que son las interacciones, la enseñanza de la matemática en primaria, con el Mathematical Knowledge Thinking, movimiento que está instalado ahora o digamos grupo de trabajo que está instalado en la Universidad de Michigan. Pero este cuerpo de conocimiento del profesor es complejo, y tiene que tratar de movilizarse hacia la sala de clase. Ahora, luego que hicimos ese recorrido que nos instaló en la investigación financiada y en ambas investigaciones, dijimos, bueno, nos consultamos sobre, bueno, y si volvemos a revisar la literatura especializada, ¿qué otros avances existen? Aquellos avances a nosotros nos permiten volver a replantear nuestros focos de atención sobre la interacción entre profesor y estudiante desde la perspectiva de la interacción, de mirar la sala de clase como un espacio donde se desarrollan y despliegan habilidades socioemocionales. ¿Qué otras formas de mirar nos podrían aportar a la comprensión en la convergencia de estos dos fenómenos que se suscitan en el aula? Y nos instalamos en el ejercicio. Y el ejercicio nos llevó a buscar un método para poder revisar la información en la literatura especializada actual. Para ello utilizamos una metodología que se utiliza de manera internacional, que es la metodología de la declaración Prisma para el reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ese diseño, ese método basado en esa declaración, nos llevó también a precisar o determinar ciertos criterios en la búsqueda, cuáles iban a ser las bases de datos, los lugares de indexación de la literatura científica actual,
que intente tensionar ambos puntos en un mismo artículo o de manera separada, de qué manera nos podríamos echar a dialogar. Y revisamos variadas bases de datos, como Scopus, ERIC, Cielo, la Web of Science, y nos dimos un rango de tiempo desde el 2015 hasta agosto, más o menos, que estuvimos, digamos, revisando del año pasado. Logramos encontrar 50 artículos y finalmente aquellos que realmente nos conducían a comprender este fenómeno, la convergencia de ambos fenómenos, la interacción y la habilidad socioemocional en el aula, fueron finalmente 22. Estos 22 artículos los tomamos, los llevamos digamos, al Atlas TI. Primero hicimos una revisión independiente, luego los cruzamos en el Atlas TI, los triangulamos entre ellos, generamos en varias oportunidades reuniones bastante intensas, acaloradas, basadas en la comprensión de aquello que nos quería entregar el artículo y lo que estaba comprendiendo cada uno y cómo dialogaban con el resto de la información precedente. Pero nos llevó a espacios de nuevo entendimiento sobre lo que estábamos haciendo y también a tensionar digamos, los elementos que también constituían o formaban parte de las categorizaciones previas, basadas en la teoría y la construcción de categorías emergentes para la comprensión de nuestra investigación. Bueno, luego que revisamos todo esto, toda esta información basada en estos hallazgos, nos entregó esto. Se ve un poco enredado, sí, lo vamos a pasar a desglosar un poco más adelante, pero se lo quería mostrar. Nos llevó a esto, y esto es un mapa axial, un mapa semántico, que digamos que nos aporta el Atlas TI, ¿cierto? Este software de análisis cualitativo que intenta cruzar información en la medida que vamos comprendiendo diferentes artículos y los artículos se van cruzando en los mismos códigos y generando familias de códigos. Y cómo concurren diferentes elementos y que pareciera ser que están hablados de manera distinta, convergen en un mismo punto, concurren en un mismo punto, ¿cierto? Y ahí se utiliza un coeficiente que es el coeficiente C, que es el coeficiente de concurrencia de datos o de información. Ahora, para hacerle el desglose del mapa axial, el mapa axial nos dijo una cosa bastante importante desde el inicio que se repetía en casi todos los artículos, y creo yo que aquí le doy el espacio al final para quien esté en contra de esto pueda compartir, pero los cambios que la sociedad ha experimentado demanda nuevas formas de entender y comunicarse, nuevas formas de apreciarse, nuevas maneras de mirarse, de observarse, de comprendernos como sujetos dentro de la sala de clase. Ya la mirada tradicionalista, una mirada incluso un tanto romántica de quién es el profesor y quién es el estudiante, se han visto difuminadas, no borradas, las figuras siguen estando presentes, pero se han combinado, han entrado juntas a generar nuevos colores, nuevas formas de comprender la sala de clase. Porque toda vez que avanzamos a comprender la sala de clase como escenarios que lo integran, lo conforman y le dan vida, seres humanos, que es lo primero, ¿cierto? Lo que está a priori, lo que antecede a mi figura de docente o de profesor o de estudiante, es la figura humana. Y si a ello le añadimos las demandas que la sociedad nos ha estado solicitando de manera urgente, más aún si miramos este último periodo, 2020, 2021, cambios drásticos, dramáticos de la realidad educativa, no solamente en Latinoamérica, no solamente en el Caribe, no solamente en América del Norte, en el globo completo, demanda mirar nuevas formas para comprendernos en un espacio que ha tenido que
restarse de la interacción presencial, de mirar al otro cara a cara, y ahora mirarlo cara a cara a través de un dispositivo tecnológico. Los elementos demandantes también estos elementos demandantes también nos llevan a poder desplegar o llevar el diálogo en la materia a otros elementos, y que tienen que ver con influencias basadas en la reciprocidad, como bien dice ahí, poner un foco, digamos, preciso, atento hacia los canales, los espacios de comunicación, a tratar de buscar nuevas formas de motivación para los estudiantes, de engagement, de autoeficacia, y la autoeficacia en este sentido, mirada también desde ambas perspectivas, porque si tratamos de analizar de una manera simple, pero no reduccionista, lo que pudiésemos comprender de autoeficacia desde la mirada de Bandura, quienes, digamos, acuña de manera previa el término, habla sobre esta creencia que tenemos de contar con lo necesario para enseñar. Pero también tenemos que mirarla desde la otra vereda, la autoeficacia, y consultarnos si el estudiante, nuestros y nuestras estudiantes, creen contar con lo necesario para aprender. Y a ello entregarle el matiz de este nuevo escenario que nos está envolviendo. Y en definitiva, ¿contamos todos o queremos contar con lo necesario para seguir avanzando y para hacer caso omiso en la medida de lo posible a elementos emergentes que pudiesen invadir nuestros espacios de enseñanza y aprendizaje de manera, digamos, inadecuada, por decirlo de algún modo? ¿Queremos contar con aquello? Si bien son elementos también que surgen de estos, digamos, de estos nuevos diálogos propios de los hallazgos en torno a interacción y habilidades socioemocionales, creo yo, se complejizan más si los miramos desde un punto de vista que, aunque comprendamos el espacio de interacción y el espacio socioemocional como un espacio humano, ese espacio también nos tiene que llevar a avanzar en aprender una materia, en aprender un nuevo concepto, una nueva idea. Sin embargo, no podemos dejar de lado elementos que pudiesen formar parte de la disciplina, pero que también conformen parte de estos procesos de dar respuesta a las contingencias emergentes desde la perspectiva de la interacción en la sala de clase. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, Rowland en su teoría sobre el cuarteto del conocimiento, nos presenta 4 dimensiones que son constitutivas de este gran saber basado en el cuerpo organizado de conocimientos que debería contar el profesor. Y vamos de los iniciales, que tienen que ver con el foundation, o la fundación, o digamos, los elementos constitutivos de la disciplina, y la transformación que tiene que ver con la representatividad de ese conocimiento en la sala de clase, ya sea presencial o virtual. Hay un espacio intermedio que tiene que ver cómo damos respuesta a la contingencia, cómo damos respuesta a este levantar de la mano del estudiante, y cuya contribución original e inédita, porque no sabemos lo que va a decir, por mucho que tratemos de especular sobre lo que va a decir, no sabemos con certeza y con especificidad lo que va a decir. Ese espacio de contingencia que emerge en la sala de clase, tenemos que tratar de darle respuesta, no solamente desde una perspectiva disciplinar, sino que desde una perspectiva comunicacional, desde una perspectiva emocional, intentar comprender desde qué vereda estaba mencionando aquello. Simplemente porque perdió el hilo en la clase, simplemente porque a lo mejor se instaló a conversar con un compañero, y que en definitiva intentó aprender en colaboración con el otro. ¿Ah?
porque raro es que cuando yo intento preguntar por fuera, afuera de la sala de clase, cuando intento preguntar por fuera, eso es colaboración, pero cuando intento preguntar adentro de la sala de clase, eso es copia. ¿Cómo hago? ¿Cómo tomo aquello? Y me instalo también en el ejercicio, desde construir mi pensamiento para poder cooperarle a él o a ella. Ahora, sin duda, estos elementos basados en la autoeficacia, en creer que cuento con lo necesario, y que aquello también me posiciona emocionalmente en un escenario con la seguridad y con la tranquilidad necesaria para el momento, de creer contar con lo necesario para responder a mis estudiantes, sin duda es un elemento clave. Y un elemento clave para mí como profesor, pero también es un elemento clave a la hora de poder mirar la formación docente desde el punto de vista de la formación inicial docente, pero también desde el punto de vista de la formación permanente o la formación continua o el desarrollo profesional continuo, de una mirada un poquito más amplia. Porque todo aquello nos lleva a tratar de limitar las brechas en el ejercicio de querer enseñar bien. Y cuando hablo de enseñar bien, es enseñar no solamente, no tratar de transferir información, sino que enseñar en la plenitud del acto. Como decía Freire, Paulo Freire, decía que el profesor tiene que encantar y tiene que reencantar. Y ese encantar y reencantar significa deconstruir y resignificar no solamente lo que conozco, sino aquello que veo y cómo lo veo. Y comprender que en el proceso no transito solo, porque son mis estudiantes los que me acompañan. Y ya sea un escenario presencial o un escenario virtual, me acompañan igual. Porque cuando cierro el computador, y a muchos les pasará, sigo pensando en aquel o en aquella estudiante que atrapó en alguna medida mi preocupación, mi interés por ciertas cosas que dijo, ciertas cosas a lo mejor que pasó de manera colectiva. Y aunque ya cerré la clase al bajar la tapa del computador, me lo llevo. Y eso es reflexión pedagógica, eso es tensión. Como lo diría Mason, digamos, en su teoría del disciplinary noticing, esta disciplina del notar o del mirar con sentido la sala de clase. Cuando yo intento mirar con sentido humano y emocional la sala de clase, voy más allá de la sala de clase misma. Me acompaña muchas veces más allá de la clase misma. Y pudiese tener algunos elementos positivos y otros no tan positivos. Pero me lo llevo igual. Y así mismo cuando entro a la sala de clase. Nosotros entramos a la sala de clase con nuestra mochila. También. ¿Cierto? Y salimos de la sala de clase con la mochila más cargada o un poco más liviana. Pero seguimos con la mochila en la espalda. Y cuando hablo de esta mochila, no quiero tampoco hacer hincapié solamente en elementos negativos, sino comprender lo crítico, lo tensional, lo llenador, que es la práctica docente, lo esperanzador, que es cuando siento que logro objetivos, que logro metas, y no solamente mirado desde la perspectiva de la eficacia escolar, sino que mirado desde la perspectiva de creer, construir, de encantar y reencantar, de resignificar la sala de clase. Y cuán esperanzador veo aquello, cuán dichoso me siento de aquello. Más allá que comprenda que el espacio de enseñanza son espacios aislados, espacios un tanto, a veces, poco amigables. Ahora, la revisión de los
de estos artículos y tratar de desprender de ellos los últimos hallazgos, los últimos diálogos, las últimas discusiones, los últimos análisis en torno a la interacción digamos, el desarrollo de habilidades socioemocionales de la sala de clase, nos llevó también a constatar que no hay solamente una concepción unificada sobre qué es aquello que estoy mirando como interacción, qué es aquello que estoy mirando como elementos propios de lo social o elementos propios de lo emocional en la sala de clase. Y con ello no quiero decir que los términos sean polisémicos, porque los términos cuentan con una definición, ¿cierto? Bastante precisa digamos, de cómo se configuran, de qué son. Pero cuando los echamos a discutir en común unión, en una sala de clase, nos lleva a elementos que pareciera ser que a veces se ve con claridad su convergencia, pero también se ven a veces con claridad las divergencias. Porque puedo tener mucha interacción en la sala de clase. Y puedo decir que hay mucho de social, aquello. Pero, ¿qué hay de social ahí en términos positivos, en términos negativos? ¿Qué hay de emocional ahí en términos positivos, en términos negativos? ¿Qué puedo tomar de ahí para futuros espacios de aprendizaje? Aviso de Google Chrome, Rimber 35. Perdón, me pasó un aviso acá, lo siento. Ahora, si hay un elemento muy importante que lo presenta un investigador, y es que, si bien los escenarios y las concepciones son diversas, estos espacios dinámicos que se dan en la sala de clase también son elementos, digamos, generan espacios donde elementos como lo prosocial, y nos pone en la mesa ese concepto, lo prosocial nos ayuda a poder desplegar ciertas habilidades sociales que quiero para mi sala de clase y que pudiesen estar de la mano de cierto número de estudiantes, poder hacer que irradie a otro grupo. Entonces, estas habilidades prosociales, que también movilizan elementos emocionales, pudiese ser que se desplieguen e irradien a una sala por completa. Y es bastante interesante mirarlo desde ahí, porque a aquello también nos invita, en algún sentido, el aprendizaje social y emocional, el SEL, por su sigla en inglés, Social Emotion Learning, porque nos invita a hacer que aquello que yo veo como elementos positivos pudiesen irradiar a todos, pudiesen llegar a todos. Y aquellos que pareciese ser que generan obstáculos para avanzar en aquello, finalmente se vean implicados en actos de colaboración, en actos de comunicación, en actos de socialización en la sala de clase, que movilizan emociones positivas, basadas, algunas de ellas en la autoeficacia, en el aprender compartido, en el aprendizaje, digamos, colaborativo. Pero también aquello nos lleva a ciertas discusiones emergentes, y esas discusiones emergentes, yo creo que son emergentes ahora y van a ser emergentes siempre. Toda vez que entendamos que transformar las tendencias que han estado presentes hasta la fecha en términos de comprender digamos, la interacción en la sala de clase y lo socioemocional en la sala de clase, si intentamos hacerlas converger y entendemos su complejidad, estos espacios siempre se van a estar transformando. ¿Y se transforman por qué? ¿Por qué las tendencias tendrían que ser de transformación continua, de transformación permanente, de la perspectiva de las habilidades sociales? Porque cada grupo humano es un grupo distinto del otro. Y al ser grupos distintos, las transformaciones difícilmente podrían llegar a un punto de digamos, de mirarlas como especies de recetas o protocolos para comprender nuevos espacios. Esos espacios
el socioemocional. Esos espacios requerirían nuevas comprensiones. Y además que no podemos mirarlo, no podemos mirarlo desde una perspectiva tan rígida. Nuestra posibilidad como profesores, o la oportunidad como profesores que tenemos, es de mirarlo desde una perspectiva movilizadora, transformadora, del acto de educar y del acto de aprender en la sala de clase. Y eso también nos lleva, estas discusiones emergentes nos llevan a preguntarnos también de manera constante, casi rutinaria para nosotros, como un deber ser de la docencia, y es ¿qué es una interacción de calidad? ¿Qué es una interacción pedagógica de calidad? Y reconocer en ello también el componente social que está vinculado, y ni siquiera es tácito, está presente, es explícito en la sala de clase, y es constitutivo de la interacción. Forma parte del enramado de lo que yo entiendo por interacción en la sala de clase, y que va más allá del simple proceso de transferir información a mi estudiante y de que mi clase comienza en una hora y termina en una hora. Y con esto no le quiero quitar los bordes o los límites a lo que comprendemos como una clase, sino que quitarle la rigidez a esos límites, de tal manera que nos podamos mover toda vez y en virtud de hacer que el aprendizaje vaya más allá de lo disciplinar y comporte también, o forme parte también de aquello, elementos propios de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? La humana, pues. Y la naturaleza humana, como bien decía el doctor ayer, el doctor López, la naturaleza humana es de corte emocional. No es de corte racional, es de corte emocional. Y configuramos argumentos razonables, sólidos, profundos, para defender muchas veces emocionalidades que no son las adecuadas. Pero la base primaria es lo emocional. Ahora, otra de las discusiones emergentes que quedan ahí bien instaladas en este último artículo, y es que existe una necesidad de formación docente, una necesidad de formación del profesor en estas materias. Y dado lo último que nos ha estado pasando en el plano global, con la pandemia del SARS-CoV-2, ¿cierto? Base de la enfermedad de COVID-19, es que necesitamos seguir aprendiendo de cómo se configuran estos nuevos espacios de interacción y qué habilidades socioemocionales necesitamos como docentes para seguir avanzando en el aula. Y aunque parezca una tarea ardua, dura, no tenemos que perder de vista nuestro horizonte. Y cuando pienso en el horizonte, tengo que pensar en qué me llevó a mí a querer ser profesor. Y querer ser profesor hoy, se lo digo aunque parezca dura, desafiante la tarea, es que nos tenemos que instalar como agentes de cambio, y siempre hemos propendido a instalarnos como agentes de cambio. En escenarios difíciles, la escuela es un centro neurálgico de reconstitución de la sociedad. Y es el profesor el que moviliza aquello también, porque forma parte inherente, esencial de esta escuela, de este escenario educativo. Otro de los elementos que conducen a discusiones y que son de características emergentes en los artículos, es que hay que ir, cuando se habla de interacción pedagógica, hay que tratar de ir más allá de la eficacia. Que si bien la interacción tiene que ser un elemento propio de cómo quiero gestionar mi sala de clase, que aquello cuando ya lo tiño de este concepto de gestionar la sala de clase, no me lleve a elementos que forman parte de un mirar mi espacio de enseñanza desde la vereda de la eficacia escolar, de la eficacia de la enseñanza, de la eficacia docente.
Lo que no es malo, no estamos instalados acá ahora para discutir o o tensionar elementos propios de la eficacia escolar, sino que aquello me lleva a, lo que estoy diciendo es que aquello me lleva a tratar de ir más allá de esa eficacia cuando miro la interacción, y asumir ciertos riesgos que pudiesen ser de corte ético para algunos, pero que en definitiva tratan de comprendernos desde nuestra posición inicial, que somos sujetos que enseñan y que aprenden, y otros que también enseñan y aprenden, porque nuestros estudiantes, vaya que nos enseñan mucho, mucho. Finalmente, cuando decimos, bueno, ¿cuáles pudiesen ser los elementos donde, digamos, se agrupan la mayoría de estos hallazgos a la hora de poder entregar contribuciones para que podamos comprender mejor, con base en la investigación, con base en el análisis de otros colegas chilenos o de cualquier lugar digamos, del globo, es que existe una preocupación constante porque las interacciones sean de calidad, sean buenas. Ahí está un punto, digamos, neurálgico, central, eje de la investigación hoy, atender a la relevancia de la interacción como tal, y que no hay que mirarla solamente como algo que es inherente a la sala de clase y que la interacción va a estar ahí siempre, independiente de cómo se mueva mi escenario, si es presencial o es virtual. Pero no solamente comprender que ahí va a estar siempre, sino que en ese entendido de que siempre va a formar parte inherente de mi sala, es que también pueda yo tomarla como un elemento a favor, toda vez también que intente tensionarme y tratar de avanzar hacia una comprensión de cómo se está ejecutando, cómo se está llevando a cabo, cómo se está desplegando, cómo se está haciendo vívida esta interacción en la sala de clase. Y finalmente que las habilidades sociales, en la sala de clase y fuera de ella también, ¿por qué no? Porque la escuela, la comunidad educativa es todo un escenario de aprendizaje o en esas directrices debiese moverse. Las habilidades sociales también son habilidades socioemocionales. Involucran ambos elementos, lo social y lo emocional. Otro elemento importante digamos, que concluyen la mayoría de estos 22 artículos que finalmente sirvieron para poder discutir este fenómeno, la convergencia de la interacción y las habilidades socioemocionales, que hay una convergencia del desarrollo de competencias académicas y de habilidades sociales. Acá hay un fuerte elemento basado en el rol docente, en el desarrollo profesional activo, y lo que yo les venía diciendo, digamos, una diapositiva atrás, este carácter situado, contextualizado, que en definitiva yo puedo comprender desde digamos, de la gama de discusiones que se dan en el plano de la interacción y de lo socioemocional. Pero cuando quiero llevarla a mi escenario, tengo que hacer que entre todo este abanico de cosas que pasen por un colado, o sea, que pasen digamos, por un cuello botella, porque mi escenario es más chico, y tratar de comprender mi escenario más chico en base a esto, y qué cosas de acá arriba me sirven, y qué cosas no me pueden servir en definitiva, o me pueden llevar a comprender ciertos fenómenos que están ocurriendo en mi sala de clase, y me entregan a mí digamos, la posibilidad de poder construir mi propia herramienta. O puede ser que también me entreguen herramientas un poco más precisas, toda vez que la literatura científica especializada atienda también a contextos similares. En este sentido, creo que lo que trasciende, lo que avanza es lo primero, es tratar de mirar este gran abanico y tratar de
construir mis herramientas en base a cómo se está comprendiendo y que esa comprensión sobre el fenómeno finalmente también guarda cierto símil con mi escenario. Y otra cosa igual que queda clara en la investigación internacional en la materia, y con esto finalmente que pareciera ser una tremenda limitación, pero que también hay que mirarlo desde la vereda de las oportunidades, porque abre nuevos espacios o nichos para seguir investigando, seguir comprendiendo. Y es que hay cierta amplitud y ambigüedad en los conceptos a la hora de entender habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades socioemocionales, además cuando intentamos que dialoguen o que converjan en un mismo punto que entendemos como interacción educativa, interacción pedagógica, interacción mediada por qué, mediada por lo corporal, mediada por el lenguaje, una combinación de ambas. Aquello lo vuelve dinámico, y yo quiero pensarlo así, vuelve dinámico el fenómeno, y no quiero pensar en las posibilidades de que lo vuelva con pocas posibilidades de tomarlo, sino que hay que tratar de crear los utensilios necesarios para tomar y poder seguir construyendo información relevante en la materia. Yo creo que cuando llegamos a las limitaciones y las proyecciones de lo que pudiese ser las investigaciones que se han realizado en torno a esta temática, yo creo que, y aquí esto lo digo a título personal, colegas y queridos participantes, es que la volatilidad del escenario que vivimos actualmente, si bien nos llevan a entender lo relevante, lo importante que son las habilidades socioemocionales en la sala de clase, tenemos que intentar mirarla bien en un foco basado en mirar estas habilidades como un recurso capaz de tomar y utilizar a favor de lo que hago desde la vereda de la docencia. Pero para ello también requiero que mis posibilidades de mirarme en el escenario donde ejecuto docencia también goce de ciertos matices basados en el contexto donde estoy involucrado, porque yo pertenezco al contexto, conste de ciertos elementos constitutivos de lo social y lo cultural, porque aquellos elementos no escapan cuando trato de observar la interacción. En la sala de clases están presentes elementos que son propios de las culturas. Hoy por hoy tenemos salas de clase, yendo más allá de lo presencial y lo virtual, tenemos salas de clases que son variadas, multiculturales. Y en ese espacio de multiculturalidad se da la interculturalidad, o sea, esa cultura que conversa, tu cultura conversando con la mía en un espacio de diálogo donde tratamos de avanzar de manera conjunta. Eso, si yo lo miro desde la perspectiva de la investigación y lo que me ha aportado la investigación y lo trato de tomar como docente, creo yo que se tiene que tomar como un recurso, pero un recurso que goza de limitaciones y proyecciones en el escenario actual. Y justamente es por lo mismo que dije, por lo volátil que se ha vuelto. Tenemos escenarios que son muy difíciles, escenarios que nos llevan a repensar y replantear lo que hacemos desde la vereda de la docencia. Ya la investigación, los informes internacionales nos hablan desde que las salas de clase, por mucho que querramos nosotros que al regreso sigan siendo las mismas, ya no van a ser las mismas. Human Rights Watch, en su reporte de hace un par de meses nomás,
dijo que menciona con una claridad rotunda, y es que hay un daño en la sala de clase, o sea, en la enseñanza hoy, en la educación hoy, que no se deshará con la vuelta. El daño es permanente. Y eso lleva a volver a reflexionar, a flexionarse y volver sobre nuestros propios pasos en el comprendido y en el entendido de lo que nosotros mismos comprendemos por social, por emocional, por la interacción, y ver que si bien los informes internacionales no hablan de un daño permanente que no se va a zanjar, nos pone una vereda de desafío desde la perspectiva de la docencia, porque los elementos que no se desharán desde la posición del daño son elementos basados en las repercusiones emocionales, en las repercusiones sociales, en las repercusiones en la interacción. Y se vio trastocada fuertemente la interacción en las salas de clase, en la interacción en las familias, en la interacción entre colegas. Ahí está la amplitud y la ambigüedad al tratar de hablar de estos conceptos, porque no están, si hablamos desde la perspectiva del sistema educativo, no están situadas solamente en un escenario. Y si además lo instalamos en lo que estamos viviendo, se complejiza aún más. Porque la interacción, cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos a la universidad, era compleja, era dinámica. Era dialogante, era reflexiva, sigue siendo dialogante y reflexiva, pero ha tenido un costo. La pandemia le ha llevado un costo. En el informe que genera Human Rights Watch fue en mayo de este año, el Years Don't Wait for Them, o sea, los años no lo van a esperar, no van a esperar a los estudiantes, deja entrever en un estudio en 60 países que ningún gobierno estaba preparado. Ningún gobierno estaba preparado, ningún sistema educativo estaba preparado para hacer frente a lo que estábamos viviendo. En mayo de este año, 26 países tenían completamente cerradas sus escuelas. 55 de ellos parcialmente cerrados. Si eso lo llevamos a cifra, y aquellos que se movían esporádicamente, ¿cierto?, en esta parcialidad, estamos hablando de un universo de 1.400 millones de estudiantes a nivel mundial que vieron afectada su trayectoria estudiantil a causa de la pandemia, que no pudieron seguir compartiendo con sus compañeros, con sus profesores, que no pudieron seguir avanzando no solo en la materia o en el nivel o el grado escolar en el que estaban, sino que vieron imposibilitadas también vieron limitadas, coartadas las oportunidades legítimas de convivir, de vivir con el otro, de aprender del otro, de crecer social y emocionalmente con base en la interacción que desarrollo con el otro. 1.400 millones de estudiantes. Ahora, claro está, en la parcialidad o en el cierre total, estuvieron los sistemas tecnológicos, medio por el cual ahora nosotros estamos interactuando en esta conversación, y que nos ha generado una especie de dependencia. Nos ha generado dependencia tanto para el mundo de la educación, para el mundo laboral y otras áreas del saber y de la ejecución del trabajo humano. Y Human Rights Watch ya nos menciona que aunque los colegios vuelvan a abrir, hay evidencia de que va a haber un final abrupto en la trayectoria escolar de muchos estudiantes que no van a querer volver
al sistema escolar. Por ahí nos entrega aportes con algunos, digamos, con algunos testimonios de profesores, de estudiantes que tuvieron que volcarse a trabajar, tuvieron que volcarse a la familia, que las familias ahí también tuvieron que reorganizarse estructuralmente para poder intentar propender a avanzar digamos, en este escenario pedregoso para muchos de ellos, si no es para la totalidad, y que aquello también forma parte hoy de este nuevo escenario que tenemos en base a la salud mental. Y llevo esto a colación porque al intentar instalarnos, y digo intentar instalarnos en un espacio de comprensión y de diálogo entre la interacción y entre las habilidades socioemocionales y su desarrollo, mirado desde el aula o de lo que vivimos actualmente, no podemos dejar de lado el tema de la salud mental hoy. Salud mental de chilenos, de compatriotas, de, ¿por qué no, compatriotas latinoamericanos, que en sus diferentes países y en sus diferentes realidades han vivido, digamos, problemas serios en torno desde la perspectiva de la salud mental, serios, para, digamos, tratar de propender a tener una continuidad en sus labores. El estudio reciente elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica entrega un índice de que alrededor del 32,8% de los ciudadanos chilenos entre 21 y 68 años ha evidenciado síntomas de problemas de salud mental. Y en otra escala utilizada por ello, habla de que un 46,7% de la población nacional ha presentado síntomas asociados a la depresión. Y ustedes dicen, wow, harto, sí, harto. Pero un estudio en Colombia, no sé si hay colegas colombianos acá, un estudio en Colombia realizado por una universidad y que forma parte de un estudio global, basado en escalas parecidas, muestra un 96% de síntomas asociados a salud mental inadecuada, por decirlo de alguna manera un poco, digamos, amigable, 96%. Y en ese escenario nosotros nos instalamos como profesores. Y tenemos que tratar de entender desde la perspectiva del profesor lo que también están viviendo nuestros estudiantes y sus familias en sus hogares. Qué cosas les están pasando. Y que aquello que está pasando ahora, como bien lo dice, hay un testimonio de un profesor que quise pegarle acá, pegarles en la diapositiva, y que, fíjense, es del otro hemisferio. Pero nosotros podemos decir, eso, si lo hubiera sacado yo de dónde era, hubiese sido perfectamente un testimonio de un colega latinoamericano, un testimonio de un colega chileno, de cualquier región de nuestro largo país. Pero en el otro lado, en el otro hemisferio, están viviendo situaciones similares, y el tema central de vivir situaciones similares, que repercuten digamos, en elementos propios del desarrollo, del despliegue de habilidades socioemocionales al interior de digamos, en la sociedad y al interior de nuestras casas, que pudiesen llevarse al interior de la escuela o en espacios de enseñanza virtual, tiene que ver con que la precariedad que hoy se dejó ver ya tenía cierta preexistencia. No son elementos que surgen ahora, y creo que muchos se han dado cuenta de eso. Son elementos que estaban presentes, pero que estaban ausentes del diálogo, de la discusión, o estaban debajo de la mesa, pero seguían estando presentes. Y la pandemia las puso sobre la mesa. Esta preexistencia, que bien nos menciona la ONU, por ejemplo, si lo llevamos al plano netamente escolar, antes de la pandemia, 1 de cada 5 niños a nivel internacional estaba sin escolarizar. 1 de cada 5 niños. Y esa no escolarización, o digamos, que es uno de los elementos, la acompañaban otros componentes preexistentes que tienen que ver
con la pobreza, la discapacidad, las minorías, las etnias, sistemas educativos que reconocen con fuerza género u otros elementos que conversan y dialogan en la sala de clase. Entonces, aquello no es nuevo. Y lo mismo nos dice el informe de la CEPAL, y con esto ya voy culminando. El informe de la CEPAL, cuando trata de instalarse a mirar en 2020 y 2021, desde agosto del 2020 en adelante, se instala a mirar lo que está pasando en términos educativos y trata de mirar con fineza lo socioemocional en las comunidades educativas. Tiene que tratar de comprender lo que está ocurriendo basado justamente en aquellas preexistencias que nos menciona la ONU y que tienen que ver con la pobreza, el hacinamiento, la precariedad habitacional. La CEPAL, Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, si queremos comprender con un poco más de rigurosidad o fineza esto de la precariedad preexistente, debemos comprender, por ejemplo, que 51,2% de la población infanto-juvenil de Latinoamérica y el Caribe tiene precariedad habitacional. ¿Qué significa aquello? Por ejemplo, que 2 de cada 10 niños, niñas o adolescentes viven con una precariedad habitacional de tipo moderada. Si lo llevo a cifras, ¿cuánto es eso? Alrededor de 80 millones de niños y niñas. O que 3 de cada 10 niños, niñas o adolescentes viven en situación de precariedad habitacional grave. Esos son 18 millones. Entonces, si quiero comprender el impacto psicológico y socioemocional en la comunidad educativa actual, no me queda otra y no puedo restarme en mirar estas preexistencias con las que intentamos convivir y llevar adelante y muchas veces hacer vista gorda con el propósito de sacar a nuestros estudiantes adelante y poder compartir y poder contribuirle a la familia. Porque ese ha sido el escenario, ha sido uno de los propósitos esenciales de la escuela, no solamente durante las últimas décadas, sino que pareciera ser que es un propósito que es eje basal, principio fundamental de lo que conocemos como escuela o comunidad educativa. Cuando en cualquier situación de riesgo en un país vemos a la escuela se moviliza como un elemento fundamental para intentar restaurar el bienestar psicológico, social y emocional. Y eso no lo dicen solamente los investigadores, sino que está instalado como declaraciones. Por ejemplo, el de la Oficina de las Naciones Unidas y su programa de Disaster Risk Reduction, que es el programa para reducción de desastres, puesto que la pandemia está categorizada como una amenaza biológica. Y las escuelas y los sistemas educativos en general, y sus escuelas, están situadas como un elemento fundamental. Pero ¿qué pasa aquí? Que las escuelas no están presentes, o están presentes en mediano grado, en mediana intensidad, y nosotros como profesores también estamos presentes con la mediana intensidad, porque la presencialidad se nos escapó de las manos y no podemos contar con ese elemento gravitante a la hora de tratar de instalarnos como un espacio que intente promover bienestar psicológico, social o emocional a nuestros niños, niñas, adolescentes y a sus familias. Y con ello avanzar hacia un social emotional learning, a un aprendizaje socioemocional contundente, y que nos lleve a eso también a un espacio donde lo inclusivo y lo equitativo tenga digamos, un espacio reservado, fundamental, para poder avanzar a pie firme a que nuestros sistemas
nuestras escuelas, nuestros niños, niñas y adolescentes puedan continuar con su trayectoria estudiantil, y no solo mirado desde el punto de vista disciplinar, sino que de su construcción, ¿cierto? A su crecimiento, a su desarrollo como personas. Y no digo que las familias no puedan hacerlo, pero los papás, las mamás, se han vuelto profesor, aparte de seguir ejecutando sus labores para mantener el empleo, se han tenido que volver profesor y hacer otro sinnúmero de labores en el hogar. Eso afecta, sin duda, componentes esenciales, matriciales, constitutivos de una habilidad social que se está gestando en el ambiente de hogar, que muchas veces carece también de los elementos necesarios para generar ambientes de bienestar. Ahí. Y esto del SEL, del Social and Emotional Learning, a nivel internacional, no solamente está basado en lo individual y dar respuesta a la contingencia como la que estamos viviendo, sino que tenemos que pensar en aquello también de manera permanente, posterior a la pandemia. Porque bien lo dijo un investigador en la última cumbre la cumbre mundial que se celebró ahora en julio junto con las Naciones Unidas, mencionó que todo esto, lo que vivimos nosotros hoy por hoy, no solamente es una emergencia sanitaria, sino que es una emergencia sociosanitaria. Porque después que la emergencia sanitaria se vaya, la emergencia social tiene más posibilidades de continuidad en el tiempo. ¿Cómo nos reconstruimos como sociedad? ¿Cómo hoy nos reconstruimos como sociedad desde el seno de los hogares, donde están nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes que se conectan día a día o intentan conectarse día a día a nuestras clases y tratar de participar, tratar de avanzar, tratar de un par de minutitos olvidarse? Quisiera finalizar con esto, que es una frase que mencionó la secretaria general justamente para la Oficina de las Naciones Unidas en torno al desastre, a los riesgos de la reducción de los riesgos de desastre, al Disaster Risk Reduction, a la señora Misutori. En esta conferencia, esta cumbre anual de alto nivel internacional, donde participan expertos de todo el mundo, que les mencionaba que se celebró hace poco, no sé, una semana, ella mencionó con claridad que la inclusión y la igualdad determinarán la respuesta efectiva al COVID-19. Y justamente es por aquello que le acabo de mencionar, por lo sociosanitario. Cuando lo sanitario ya comienza a formar parte de nuestro pasado, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo decimos que también hemos avanzado a poder terminar con la emergencia social, con la pandemia social que ha generado esto? Porque no son elementos que se alejen o que tengan que estar fuera de la palestra de la conversación o la discusión internacional cuando hablamos de abrirnos a comprender y a mirar como un recurso, una herramienta lo socioemocional o la interacción. Eso, queridos participantes, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias a la Facultad de Educación, a la Universidad de las Américas, a Santiago Cabeza, a Beatriz, Cecilia y a Tatiana Herrero por darme la oportunidad de poder hablar un poquito y contar algunas cosas acá en torno a la interacción y la habilidad socioemocional. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la interesante ponencia. Hay algunos comentarios y también algunas preguntas que voy a dar paso a mencionártelas.
Vamos a empezar con la primera pregunta que la hace Claudia González, quien consulta cuál o cuáles serían como las proyecciones que emergen del estudio realizado y si es que consideras que este estudio pudiera también abordar o ser un insumo con respecto a las habilidades sociales y emocionales desde la formación académica de los estudiantes en pedagogía. Sí, creo que los avances, nosotros cuando comenzamos con el proyecto de investigación, que después nos llevó al otro proyecto de investigación en la Escuela de Educación Diferencial, en torno a la interacción en procesos de reinserción escolar, tuvimos que replantearnos, reconfigurar aquello que entendíamos por interacción y por espacio de desarrollo socioemocional, y sobre todo basado en la formación inicial docente, que aquellas contribuciones nos permitiesen nutrir, por decirlo de alguna manera, la malla o discutirle a las mallas curriculares en la formación inicial docente, toda vez que los elementos constitutivos de la interacción y lo social pudiesen ser recursos valiosos para los nuevos colegas, los nuevos profesores, profesoras, en diferentes materias, en diferentes niveles, en educación especial, en primaria, secundaria, o en el completo K12, como lo definiría la investigación internacional. Ahora, ¿cómo nos tuvimos que movilizar? Nosotros comenzamos mirando la teoría de la interacción basado desde la perspectiva de Schulman, tratando de mirar el conocimiento directo del contenido. Hoy por hoy estamos tratando de mirarla, porque la misma investigación nos llevó a mirar para allá. La estamos tratando de mirar desde el cuarteto del conocimiento, del Quartet Knowledge de Rowland. Y aquí fíjense, que nos entrega elementos, 4 dimensiones que serían muy interesantes de mirar, casi como, digamos, hacer un cotejo a modo de transparencia, ¿cierto? Entre aquellas dimensiones que nos menciona Rowland, que son constitutivas del acto docente, y cómo se configuran hoy por hoy las carreras desde la perspectiva curricular, de cara a tener nuevos docentes digamos, que pudiésemos mirar desde la perspectiva de la calidad. Nos habla de los fundamentos, de las transformaciones, de las contingencias, de las conexiones en el ejercicio de la docencia. Y cada uno de esos elementos dialogan, se reúnen cuando miramos la interacción, porque el profesor trata de reunirlas todas en la sala de clase, el conocimiento, la representación del conocimiento, responder a las contingencias emergentes, conectar con el nuevo conocimiento. Y no digo que esto sería la clave o la receta para transformar la formación inicial docente o la formación permanente, pero sí son elementos que nos permiten replantearnos algunas cosas. Porque también van un poquito más allá de la disciplina. Gracias a ti, Claudia. José Manuel, bueno, Alexander Cardona también hace 2 consultas, y si está Alexander por ahí, que nos pueda aclarar un poco su primera pregunta, que dice, comprender en qué categoría, desde qué autor, en qué contexto, en cuál modelo pedagógico. Es que nos pueda aclarar a qué se refería comprender qué exactamente. Sí, gracias. Hoy en el mundo, en América Latina como en Europa, existen 2 tendencias alrededor de la comprensión. Una es de influencia francesa, que hace referencia a Jean-François Lyotard, Paul Ricoeur, entonces que hablan de las categorías de hermenéutica. También está en Alemania, que también hay un movimiento que es como en contraposición a la corriente y a la escuela francesa. Entonces, que también hablan de comprensión, pero es de otra categoría. En América Latina, él migró, tú citabas bien a Paulo Freire, pero no solo él, sino que en Brasil y en Colombia y en otros países también se habla de comprensión y metacomprensión y de megarrelatos y de grandes constructos sociales y teóricos. Entonces sí me gustaría que especificaras un poco con relación a eso y el estudio que citas de qué año y qué universidad en Colombia. Bueno, ya que yo estoy en Colombia y soy un colega en este país. Gracias. Gracias, Alexander, por tu pregunta. Mira, cuando tratamos de avanzar nosotros
con respecto a tratar de mirar las interacciones y elementos constitutivos de lo socioemocional en el aula, y hablar de interacciones nos llevó a hablar del conocimiento y tratar de comprender esta interacción. Dijimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo nos instalamos a mirar o definimos qué es para nosotros comprender? ¿Por qué? Porque el concepto pudiese ser utilizado, o sea, pareciera ser que tiene una definición específica, pero cuando yo entro a hacer que este concepto dialogue con un fenómeno en particular, tengo que tratar de mirar qué se ha investigado en ese fenómeno desde la perspectiva de la comprensión y cómo lo han definido, de tal manera de poder instalarme en un diálogo internacional que me permita hablar a mí con los mismos componentes, los mismos elementos, y tratar de mirar lo mismo, ¿cierto? Si ya están conversando sobre algo y están comprendiendo algo, y de qué manera lo están comprendiendo, cómo están definiendo esa comprensión, yo tengo que tratar de instalarme ahí desde la misma perspectiva para, digamos, para que la investigación internacional me diga, es eso justamente lo que estamos hablando. Bueno, cuando digo eso, nosotros inicialmente miramos, nos pareció muy, muy interesante mirar primero el conocimiento didáctico de Schulman y cómo él comprendía el conocimiento del profesor, y que era constitutivo del conocimiento del profesor, cómo él lo comprendía, cómo comprendía qué era hablar de interacción y hablar del pensamiento del estudiante. Queríamos tratar de mirar desde los lentes de Schulman, ¿cierto? Allá en Stanford, muy lejos de nosotros, pero queríamos tratar de mirar desde sus lentes. ¿Qué le estaba entendiendo por comprensión cuando trataba de mirar desde el lente de la interacción o del conocimiento didáctico del contenido? Y posteriormente tratamos de ir avanzando un poquito más acá. Caímos en el estudio de Grossman, de Bolívar, y ¿qué es para ellos comprender la interacción? Finalmente decantamos en un estudio que nos pareció muy interesante, que es el de Medina y Jarauta, la Universidad Autónoma de Barcelona, colega que estuvo hace el año 2019 acá dando una charla en el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, y que tiene ciertos matices con los estudios de Vilma Mesa en el departamento de la Escuela de Educación de Michigan, que también en el 2019 nos acompañó en la Universidad de las Américas, con algunos temas bastante interesantes. Entonces, ellos, sobre todo Medina y Jarauta, tratan de mirar la interacción o comprender la interacción que definen ellos por la interacción misma, cómo la están comprendiendo, desde la posición del profesor. Fíjate tú que acá hay una conexión súper rara. Ellos comprendiendo cómo comprende el profesor a la hora de instalarse a dialogar en espacios de interacción con sus estudiantes. Ellos tratando de comprender cómo comprende el profesor. Y lo que hicimos es tratar o propender a instalarnos en ese diálogo, de comprender cómo comprende un profesor. Y ellos ya tenían cierto avance en la materia y hablaban de esta tensión que digamos que tiene el profesor a priori del ejercicio de enseñar. Y la tensión que tiene a priori del ejercicio de enseñar es tratar de construir su propio pensamiento para tratar de volver a configurarlo, a construirlo en base al estudiante. Y esto tiene que ver con una interacción contextualizada, que también tiene fuertes componentes socioemocionales, porque estoy comprendiendo al otro y estoy haciendo ciertas individualizaciones para poder llegar a los espacios de cognición del sujeto que se instala como estudiante. Pareciera ser un poco complejo, pero en ese diálogo basados en la comprensión no fuimos. Pudimos intentar basarnos en un elemento a lo mejor más amplio de cómo se comprende, que es la comprensión, pero la idea era ver cómo se estaban trabajando esos conceptos al interior, y sobre todo cuando hacemos investigación. Siempre es necesario instalarse en el diálogo que ya existe. Y en base al estudio al estudio que tú me mencionas, que fue elaborado en Colombia. De hecho, lo tenía abierto acá. Si tú me dejas tu correo, yo te lo puedo enviar. Porque efectivamente es un estudio en Colombia
y que forma parte de un estudio mucho más amplio. Sí, con gusto, no hay... Sí, no, yo, lo tenía no, no abierto te porque lo preocupes. leí y ¿No? lo encontré demasiado Yo, interesante. ¿Por qué? Porque yo te envío si te parece bien, yo te envío mi email. Sí, mira, y si te vas bien, en América Latina existe un modelo de comprensión que se llama ver, oír, juzgar, actuar. Ese es un modelo interesante. Y en Alemania existe uno que tiene que ver con Gadamer, que él habla más de interpretación. Entonces, son las etimologías de las palabras son divergentes. Pareciera que es sobre ese mismo tema, pero divergen en cuanto al fondo y la forma. De todas maneras, la perspectiva del actor que tú planteas también me parece interesante. En Medina y Jarauta llevaron los estudios primero con estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona y en otra universidad más en España, y después emigraron los estudios a Latinoamérica. Y de hecho también tienen colegas colaboradores acá en Chile y colaboradores también en Colombia. Mientras yo voy a leer algunos comentarios, ya no quedan más preguntas, así que voy a dar paso a algunos comentarios que están bien interesantes también con respecto a la salud mental y a la brecha que ha dejado la pandemia. Por ejemplo, Loreto Oliva comenta que la salud mental se ha visto afectada en todo nivel etario y son demasiadas las exigencias en el sistema virtual en lo que respecta a las evidencias, sobre todo en el ámbito de educación, y eso afecta claramente a los estudiantes y a nosotros como docentes en general. Por otro lado, también Claudia Muñoz plantea que la pandemia permitió sacar bajo la alfombra las carencias económicas y socioemocionales de las familias, y que se puedan observar en el rol fundamental de las escuelas para los niños, niñas y adolescentes. Muchos agradecimientos, muchos saludos también, muchos comentarios de lo interesante que fue la ponencia, y también algunas personas que nos saludan desde fuera de Chile. Por ejemplo, Paula Gil nos comenta que nos saluda desde San Juan, Argentina. Quiero darle las gracias primero a José Manuel por la excelente presentación. Darle las gracias al equipo de la carrera de Educación Diferencial de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Educación. Está la directora acompañándonos, hasta todo el equipo en pleno, así que muchas gracias también. Todos los años la carrera y el equipo que compone la carrera siempre han participado en la Escuela de Invierno y Verano, así que también muchas gracias a ustedes. Y, por supuesto, agradecer a todos los que han participado en este webinar, tanto de Chile como del extranjero. Muchas gracias y nos vemos.